Hoy te presento el capítulo Hacia su encuentro con Pachita. Al comenzar su actividad docente, Jacobo Grinberg inició el estudio de los correlativos electrofisiológicos de la experiencia del tiempo. Debido a que extrañaba a Pea, de quien se había separado, la buscó y la convenció para vivir otra vez juntos. Alquilaron una casa en Coyoacán. En este nuevo intento por estabilizar su relación amorosa, Jacobo inició una terapia psicoanalítica y frecuentó el centro Maharishi, donde aprendió a meditar. Entonces Grinberg conoció a una mujer que sería muy importante para su obra. Ella era sobrina del presidente José López Portillo. Se hicieron amigos y él contó su intención de fundar un instituto especializado en el estudio de la conciencia. La chica se ofreció a ayudarlo y le consiguió una audiencia con su tía Margarita López Portillo, la mujer más influyente del país, con quien el científico congenió y la empezó a frecuentar. Una tarde de sobremesa llegó a la residencia de Los Pinos una humilde mujer. Entró a la sala palaciega cuando en el denso follaje los pájaros cantaban intensamente al unísono. Era Pachita, la famosa curandera, quien simpatizó de inmediato con Jacobo y lo invitó a visitarla. Así empezó una relación que produjo uno de los libros más importantes de Jacobo y de la crónica mexicana. Cuando Jacobo conoció a Pachita, estaba formulando su teoría sintérgica. Por ello sus vivencias con la curandera fueron una confirmación de sus intuiciones. En los meses previos a su encuentro con ella, se había dedicado a afirmar su teoría del espacio-materia, de tal manera los eventos como los que ahora presenciaría con la formidable mujer, que eran increíbles y hasta espeluznantes, guardaban coherencia con sus ideas acerca de la experiencia como resultante de la creación del campo neuronal y su interacción con el espacio. En estos planteamientos, que desarrolló posteriormente en el cerebro y la conciencia, Grinberg expresaba que era urgente la utilización y el desarrollo de técnicas que incrementasen las capacidades del hombre, pues el ser humano es capaz de ver auras, levitar, conocer en forma directa el pensamiento de los que lo rodean, ver a distancia y manejar en forma directa, a través del pensamiento, la materia. Para explicar su teoría, creó su concepto, quantums mínimos de espacio, que define la mínima porción de espacio capaz de contener una máxima cantidad de información. ¿Y cómo definir a su vez lo cuántico? La velocidad de la luz es el límite de la velocidad, y la luz es la manifestación omnipresente del campo cuántico. Un ejemplo de ello es el siguiente. Si nosotros hacemos un agujerito con un alfiler en una hoja de papel y por allí observamos el cielo en una noche estrellada, a través de esa mínima perforación podremos abarcar una cantidad de espacio correspondiente con cierta dimensión cósmica. Una concentración colosal de información en un algoritmo de gran poder sintérgico. Así es como la palabra bosque contiene todos los árboles. El término mesa contiene todas las mesas. Nuestro cerebro es un modelo del universo, escribió Jacobo, de la misma manera que un quantum mínimo de espacio contiene a todo el universo en un algoritmo energético. Este patrón actúa a un nivel atómico, molecular, neuronal, perceptual y social. Entre las más complejas consecuencias que despliega su investigación está el aserto que ejercemos una acción palpable y directa sobre la marcha del mundo a través de la expansión de campos neuronales. El sistema nervioso explica, transforma en códigos neuronales la estructura energética del espacio. Para exponer el poder que se manifiesta en lo que la cultura reconoce
como hombres sagrados o de conocimiento, como Pachita, Don Lucio, Don Panchito y el conjunto de curanderos y brujos que incluiría en sus libros de la serie Los chamanes de México. El investigador afirma cómo la morfología de un campo neuronal proveniente de un cerebro de neurosintergia elevada es tal que altera las características organizacionales del campo cuántico, dando lugar a una zona del espacio independiente de la fuerza gravitatoria. Seguir el pensamiento de Greenberg no es sencillo. Exige escalar sus razonamientos con base en la aprehensión de las categorías que postula, seguir la racionalidad de su método, pero aceptar también lo sorprendente, lo que es imposible catalogar por lo maravilloso de los acontecimientos que se describen gracias a su estilo preciso, pulcro, equilibrado. Por ejemplo, para designar el espacio del campo cuántico, lo llama principio de exclusión gravitacional, que es el que permite la levitación humana. ¿Cuál es la base de las llamadas curaciones psíquicas y de las influencias directas de unos seres humanos sobre otros? Se pregunta. ¿Es esta conciencia elevada o de alta neurosintergia precisamente? Anticipa que no está lejos el que alguien desarrolle una técnica que desde ahora podría denominarse de purificación vibracional, que consiste en incrementar artificialmente la sintergia del espacio y así facilitar la experiencia de elevados niveles de conciencia en grandes poblaciones. Este fenómeno está descrito en el llamado efecto Maharishi, en el cual, si 1% de la población medita consuetudinariamente, se observa un efecto generalizado de incremento neurosintérgico en toda la población de la cual este 1% es parte. El beneficio de la oración meditativa es una fuerza cabalmente reconocida por la ciencia médica que ha efectuado mediciones con pacientes hospitalizados. La experiencia, uno de los conceptos centrales de Greenberg, es su nivel más básico y fundamental. No requiere de la actividad cerebral. Es el sistema nervioso como lente o herramienta, el que transforma el absoluto sintérgico en realidades específicas concretas, que constituyen el contenido de nuestra percepción. La experiencia encuentra un sentido de evolución cuando se incrementa la neurosintergia hasta el nivel de la desaparición de la interfase cerebro-espacio. Aquí estamos hablando de una vivencia que Greenberg llama el campo unificado, el ser de donde proviene la creación de la experiencia y todo el mundo relativo. Si el ser es el campo unificado, una persona que se encuentre en el ser es capaz de ejercer una influencia y manejar sin problemas todas las fuerzas descritas por la física. De la misma manera en la que es posible alterar la fuerza gravitacional, es factible modificar las demás fuerzas, pues esto demostraría experimentalmente la identidad entre el ser y el campo unificado. Las señales que son interpretadas en épocas diferentes como milagros, poderes sobrenaturales, mensajes de la divinidad o accidentes, sabemos hoy que provienen de la realidad del ser como unidad con el todo y de este último como campo unificado. Bajo esta lectura, Cristo Jesús, caminando sobre el agua o calmando una tormenta, ejerce esta continuidad entre el espacio y la conciencia, idea también fundamental en la obra de Greenberg. Es el percatarse que lo que acontece en el exterior es idéntico a lo que sucede en el interior. Estamos ante una expansión de la individualidad, el camino hacia la unidad, de la iluminación, que es, también,
el amor a la experiencia. Es difícil glosar el alcance de la visión de Greenberg que, con las herramientas de la razón, proporciona una explicación científica de lo que hasta hoy se consideran fenómenos paranormales o extrasensoriales, pues estamos, nos dice, en el umbral de una nueva era en la cual la tecnología se trasladará del uso de máquinas, herramientas, al de influencias cerebrales directas sobre la materia. Estas ideas las plantearía de manera novelesca en el prototipo, donde describe el hipotético funcionamiento de un mecanismo construido para extraer energía directamente del espacio, o como él lo nombraba, la latiz. Su personaje lo explica. La idea es muy simple. Un cerebro funcionando en un nivel muy elevado de coherencia desarrolla campos neuronales de energía que son muy diferentes en sus morfologías a la estructura básica del espacio-tiempo. Son, por así decirlo, una copia de esa estructura. Desde allí, pueden ejercer un control sobre la misma, creando en ella vórtices energéticos en los cuales el espacio se curva. Focalizando esas curvaturas, se crean verdaderos focos tensionales en movimientos vertiginosos. La aceleración de esos movimientos incrementa la energía cinética de la latiz, que se manifiesta en forma de calor. El efecto es equivalente al de una fricción sostenida y enorme que incrementa el movimiento molecular de algún objeto calentándolo. En el cerebro y la conciencia, explica Greenberg los mecanismos y procedimientos psíquicos que intervienen para lograr la visión remota, la levitación, la materialización del espacio, los viajes instantáneos y la existencia simultánea en varias localizaciones especiales, entre otras experiencias documentadas por la tradición espiritual, pero también por reportes científicos. Greenberg creía que el espacio es una entidad organizada que es base y fundamento de la percepción organizada. De esta manera, un árbol visto por la retina se transforma en señales nerviosas. Es la imagen precisamente, en cuya creación Jacobo identifica un concepto central para su teoría de la sintergia. El campo neuronal que surge como producto de las interacciones tridimensionales entre la activación electroquímica de los miles de millones de neuronas que forman el tejido cerebral del hombre y de otros animales. Dice que a través de millones de años de evolución, hemos desarrollado una serie de mecanismos neuronales, los cuales, aplicando una lógica algorítmica, conjunto ordenado y finito de operaciones, que permite hallar la solución de un problema, decodifican la información contenida en cada punto del espacio y la transforman en un campo energético, el cual, interactuando con la organización del espacio, da como resultado la aparición de una imagen. No obstante, nuestra capacidad perceptual, aunque extraordinaria, deja fuera las ondas de radio, los rayos cósmicos, el infrarrojo y el ultravioleta. Esto se comprende en la transparencia. En efecto, la diferencia entre la transparencia y la solidez es, no más y no menos, que el grado de organización. Así la materia es una organización del espacio que el cerebro humano y el de otros animales es capaz de decodificar y reducir a un algoritmo neuronal, mientras lo que llamamos transparencia y ausencia de materialidad es una organización del espacio tan compleja que no somos capaces de decodificar. En otro sentido, prosigue, el oído del murciélago está en el mismo espacio que el nuestro, percibiendo una realidad sonora que no es completamente desconocida. Es, pues, indudable que no percibimos la mayor parte de la información contenida
en el espacio. Es inconcebible sostener que nuestra realidad perceptual es la única existente, y aún más, es imperdonable olvidar que nosotros somos sus creadores, puesto que vemos espacio en cualquier localización concreta en que nos hallemos. Conviven simultáneamente realidades insospechadas. Greenberg afirma que la materia es percepción simultánea de millones de porciones de espacios. La transparencia es incapacidad de percepción simultánea de porciones de espacio. Es organización tan compleja que su decodificación es imposible. Es decir, transparencia significa incapacidad de percibir el todo común. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Transparencia y materialidad.